Python es un lenguaje de programación muy conocido por poder ser utilizado tanto en el área de data science como en el área backend. Y en el día de hoy vamos a ver cuáles son las principales dudas que las personas tienen al empezar a estudiar Python para el backend. Les doy la bienvenida una vez más al canal de Alura Latam. El día de hoy estamos con Hugo Ramírez, quien nos va a explicar un poco y sacar algunas dudas sobre Python, ya volteado más para la parte del backend. Entonces, Hugo, para empezar con nuestro tema, ¿no? Creo que una pregunta importante para iniciar es, para las personas que desean empezar a conocer, a estudiar Python, ¿cuáles son las herramientas y tecnologías claves que deben conocer? Hola, Gabriela. Bien. Bueno, gracias al espacio de Alura por invitarme una vez más aquí. Y bueno, primero quiero decir que Python en sí mismo es un lenguaje que fue creado con la intención de permitir a los usuarios tener una fácil lectura del lenguaje. Su sintaxis es súper intuitiva, básicamente es inglés. Con que sepas un poco de inglés ya puedes leer una estructura de código. Es multiparadigma, se ajusta a los paradigmas más importantes de programación, como el orientado a objetos, como el funcional. Herramientas fundamentales, creo que primero acercarte a la página oficial de Python, python.org. Tienes los PEPs, que son, llamemos una especie de guía o consejo, no es necesariamente una regla, pero son convenciones que te permiten acercarte de una manera más limpia, si se puede decir, al lenguaje e ir adentrándote en las funciones ya por default que están en el lenguaje, y así ir escalando hacia las herramientas o a las librerías, sobre todo, porque las librerías no dejan de ser Python en sí mismo. Entonces, tomar las bases sólidas de Python, la guía o el camino que te aconseja la misma Python Software Foundation, para después sí empezar a entender lo que es una librería. Y lo digo porque podría yo aconsejar de que se pasen un poco por las librerías de SciPy, como NumPy, como Pandas, y puedan hacer uso de esta. Creo que es súper fácil hacer uso de una librería. Ahora, entender una librería y poder sacar el máximo provecho de una librería, si no tienes los principios sólidos y no conoces bien el lenguaje, creo que estarías cometiendo el error que todos cometen, que es la redundancia de código, redundancia de librerías, etc. Ah, perfecto. Y ahora que comentaste un poco de esta parte de errores también, ¿no? Me gustaría preguntarte, cuando las personas desean empezar a aprender Python, a utilizar Python, ¿cuáles son los errores más comunes que ves que suelen suceder? Los errores más comunes suelen ser quizás la velocidad. Yo entiendo que la necesidad de hacer las cosas nos lleva siempre a que todo es para ayer, ¿no? Los proyectos suelen ser para ayer y el aprender suele ser, ¿sabes? Estamos comenzando tarde siempre que vamos a aprender algo. El error más común es saltarnos lo básico. A veces vemos que se cometen errores en códigos que tú dices no debería suceder, cuando un error de este tipo quizás es ni siquiera de principiantes, sino de algo que no debería ocurrir porque está casi que sobreentendido de que no se pueden usar o hacer ciertas técnicas o aplicar ciertos elementos dentro del código o funciones, o etcétera. Creo que es eso lo que más vemos. Lo que más se suele ver son, lo que dije hace rato, redundancia de código, el uso innecesario de librerías, porque tienes 3 librerías y de una librería sacas una función que la tiene la otra y no entiendes el por qué. El mal uso, incluso el mal uso de las funciones o de los objetos que propone Python, se usan de manera errónea porque no se entiende el concepto, y sobre todo porque creo que hay una cierta forma mental que es eso de que si funciona no lo toques, ¿no? Y eso de si funciona no lo toques no es algo que deberíamos seguir permitiéndonos hacer. Deberíamos corregir las bases, deberíamos concentrarnos en lo que estamos haciendo, entender si estamos cumpliendo con las normas, con el paradigma, incluso si estamos aplicando buenas prácticas.
creo que esos son los errores más comunes. Se suele ver que las personas asumen que entienden el lenguaje porque funciona y cuando profundizas un poco rompes el performance, no es el objeto adecuado, no estás implementando la estructura de código adecuado, no es escalable, etc. Creo que si nos volvemos un poco más fuertes en las bases, no cometemos esos errores comunes que a veces suelen pegar fuerte a un software o a cualquier aplicación que esté en producción. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo veo mucho de eso ahora, como por ejemplo, hay muchas personas que están empezando a aprender ahora, están empezando a entrar en este mundo de tecnología ahora, pero ya hay muchas personas que están avanzadas, que ya son senior, que ya saben mucho porque ya estudian hace mucho tiempo. Y yo veo como que hay esa ansiedad, ¿no? Por las personas que están empezando como, ay, ya necesito aprender, ya necesito saber de eso, avanzar, porque ya hay muchas personas senior y yo necesito como estar al tanto. Pero realmente lo importante es aprender la base bien para después seguir avanzando, ¿no? Porque hasta las personas que ya son senior, que ya saben mucho, empezaron de algún lugar. Entonces necesitamos tomar nuestro tiempo, nuestro camino para aprender y seguir avanzando, ¿no? Correcto. Y sobre todo, Gaby, también algo importante que sucede es el hecho de que siempre buscamos las referencias, ¿no? En internet siempre buscamos. Todos, hasta el mismo Guido Van Rossum en una conferencia se equivocó. El propio creador de Python se equivocó al implementar un objeto y todos nos podemos equivocar y no necesariamente tenemos que sabernos todo de Python. Pero cuando vamos a fuentes, ciertas fuentes pueden confundirnos, porque al leer una fuente, copiar un código, pegarlo, hacerlo funcional, asumimos, de alguna manera inconsciente, creería yo, asumimos el que sabemos lo que estamos haciendo y que eso que estamos implementando o que esa fuente que copiamos es una fuente válida, ¿no? Y arrastrar ese tipo de errores, porque si no verificamos, si no revisamos, leemos un poco la documentación, vemos si en verdad está bien implementado, podemos ir arrastrando errores que incluso no son errores nuestros. Eso creo que es algo que pasa mucho y ahora más con la guía generativa, que podemos preguntarle a ChatGPT, a Copilot, a distintos modelos y los modelos van a responder, pero si ellos creen que la respuesta que te dan es la mejor y resulta que no es, y tú confías, creo que ahí estamos cometiendo un error grave. ¿Por qué? Porque solemos confiar en las fuentes, vamos, implementamos y eso luego pasa a producción. Entonces, y como bien lo dices tú, muchos de los que han llegado lejos es porque han sido sólidos en las bases, han empezado tropezando, sin duda alguna, como lo dije, el mismo Guido Van Rossum se equivoca, cualquiera podemos equivocarnos, pero siempre tratar de ir a fuentes importantes, fuentes que sean reconocidas, que sean validadas incluso por la comunidad, etcétera, etcétera. Y yo veo también que es bueno que cometamos errores, ¿no? Principalmente ahora que estamos aprendiendo, porque es así, cometiendo errores y equivocándonos, es que vamos a aprender de este error y ya no equivocarnos otra vez. Entonces, el error es una oportunidad para aprender, es una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Para yo ya no repetir este error y no sucederlo otra vez, ¿no? Bueno, hay un libro que me gusta recomendar mucho que es de los principios sólidos en la programación, de Clean Code, Clean Architecture, es del tío Bot, C. Robert Martin. Es un personaje que escribió hace mucho tiempo esta serie de libros que dan consejos, donde se habla un poco de los principios sólidos de la programación, ¿no? Como por ejemplo el principio de la responsabilidad única, cuando un código entiende, tiene claro su propósito y no es un código que no tiene ni principio ni fin, porque hace de todo, sino va respondiendo a lo que tiene que responder y permite hacerlo escalable al mismo tiempo. Sin duda los paradigmas de programación, existen muchas formas de programar, no sé si todos lo conocen, pero existen muchas formas de programar, muchos paradigmas de programación. El más popular es programación orientada a objetos. Hacernos sólidos en la programación orientada a objetos es importante, no importa el lenguaje. En el caso de Python es fácil de aprender porque es muy fácil implementar encapsulamiento, la abstracción, polimorfismo, herencia, y creo que
hacerte fuerte en esos patrones de diseño, que también existen patrones de diseño que te permiten tener como programador técnicas avanzadas para tener un mejor código, un código más escalable, más limpio, un código más incluso fácil de compartir, porque de alguna otra manera el mundo del software libre, Python está por default en Linux y precisamente cumple también con eso, ¿no? Con la intención de que el código pueda ser entendible por los demás, por el equipo, o por los miembros de alguna comunidad, etc. Eso también va a hacer que tu código sea mucho más escalable, más incluso alcanzable para otros, porque a la hora de aplicar principios sólidos, vas a ser un programador que va a cumplir con patrones que créeme que marcarán la diferencia en tu código, porque incluso un código, por ejemplo, ahora esto de la IA, todos están programando, el científico de datos, el ingeniero de datos, todos están aplicando programación, solemos ver que todos están abocados a cumplir el objetivo, pero nunca se piensa en el performance, nunca se piensa en la escalabilidad, sea horizontal, vertical, no se piensa en el futuro de ese código, la mantenibilidad de este código. Entonces, si se va al objetivo y a cumplir con la tarea y que el código pueda cumplir de inmediato su función, y no se piensa en estas cosas, como programador no estás cumpliendo, sí creo que no estás cumpliendo con el rol de programador, estás simplemente codeando algo que cumple una función, pero que no cumple un estándar, una norma, ¿sabes? No tiene un paradigma, y creo que eso es terrible porque muchos proyectos están saliendo muy costosos en cuanto para poder sostener un performance, no son escalables, son difíciles de entender, es realmente triste que esto pase, pero creo que es porque el mercado nos está tragando y nos está empujando a una ruta que no es favorable. En tecnología, rápido es lento y barato es caro. Es una realidad. Wow, me encantó esa frase, qué frase muy impactante, ¿no? Principalmente creo que en el área de tecnología. Rápido es lento y el barato es caro. Me encantó. Pero hay algo también que comentaste, ¿no? Porque, y me quedé pensando, porque yo sé, aprendí JavaScript y yo sé que JavaScript puede ser tanto orientado a objetos como con el paradigma funcional. Y ahora me quedé pensando, ¿para Python también es así? ¿Puede ser los dos o es solamente orientado a objetos? Sí, Python tiene de un poco, solo que quizás por ser el más popular, lo más que sería funcional es el orientado a objetos, como el que más se hace uso, creo que, del lenguaje. A pesar de que existen otros paradigmas, creo que el paradigma que más se ajusta a la filosofía de Python es el orientado a objetos. Porque, wow, creo que ojalá pudiera mostrarte un código, pero cuando ves en C++, en JavaScript, ves la manera en que se implementa, no sé, una abstracción, por ejemplo, y lo ves en Python, es una locura. Es súper fácil de hacerlo, hay librerías internas para que manejes el encapsulamiento, y casi que con un ejemplo, puedes hacer un ejemplo, no sé, teniendo una clase, teniendo varios objetos dentro de esa clase o métodos que cumplen instrucciones, y en ese pequeño código puedes hacer encapsulamiento, es decir, acceder a un objeto sin que sea modificable, pero a través de un método puedes aplicar herencia, es decir, poder heredar de la clase padre varios elementos o objetos, y todo en un solo código. Entonces es como poder ver todo ese tipo de técnicas dentro de un mismo código y que sea tan corto y tan fácil de entenderlo. Creo que Python, sin duda alguna, es uno de los lenguajes. Bueno, lo declaró la GitHub el año pasado, que es el número 1, el más usado a nivel mundial, y creo que es por su fácil forma de implementación, fácil uso, multiparadigma. Python está desde el Dragon que lanzó SpaceX hasta el Instagram, en todos lados creo que está Python. Y es gracias a eso. Perfecto. Y otro punto ahora que me quedé pensando con lo que comentaste es porque yo aquí ya he entrevistado muchas personas, ¿no? De diversos lenguajes, de Java, JavaScript,
Y hay algo que me quedé pensando, porque siempre cuando les pregunto por dónde empezar, todos me comentan que empezar por la lógica de programación y después cada uno dice de seguir con su lenguaje. No sé, alguien de JavaScript dice para después ir a JavaScript, otro dice para ir a con Java. Pero ahora, como comentaste que Python es un lenguaje que no que sea más fácil, pero que es más sencillo, como justo dijiste, ¿no? Haciendo comparación con C++ o con JavaScript, es un lenguaje como que es más corto para escribir, menos líneas de código, sería un poco más sencillo. ¿Crees que sería entonces recomendable a una persona que está empezando salir de lógica de programación y ya empezar como su primer lenguaje ser Python? Sí, precisamente Python, y quiero ser claro con esto, porque a lo mejor creo que esto no se comenta mucho, pero Python, cuando el benevolente, así se le decía a Guido Van Rossum, crea Python, su primer objetivo así súper, ya al punto de obsesión, fue hacerlo legible, algo que cualquier persona pudiera leer y entender, ¿no? Es como decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedo yo leer un lenguaje si yo no sé programar? Y todos dicen, no, programar es súper complicado, eso es para personas súper inteligentes. Pero cuando te acercas a Python y ves un código, yo le he preguntado a las personas que tienen una noción básica de inglés, porque sí hay un requerimiento en cuanto al inglés, es precisamente eso, es qué entienden, ¿no? Si hay un if, por ejemplo, ¿qué se entiende por si, llamémoslo if, 0 es igual a 0, dime tal cosa, ¿no? Entonces, creo que poder leer un lenguaje que te permita entender la semántica, y cuando digo la semántica me refiero a la estructura lógica de un código, no es algo que pareciera que estuviera agnóstico al lenguaje. A veces entendemos por lógica de la matemática, a lo mejor porque vamos a la lógica de la matemática para después llegar a entender la lógica de la programación, quizá puede ser una técnica, o a la misma matemática. Pasar por lógica para después llegar a la matemática, a lo mejor sí, lo mejor puede ser en programación. No digo que no, pero si tienes un lenguaje que ya en la lectura simple, a simple inspección, te permite entender un poco de qué va, yo creería que empezar a trabajar al mismo tiempo de la lógica y de la sintaxis, de la semántica y de la sintaxis, en un mismo camino y de la mano ir sopesando los errores y pasando por las adversidades que se te puedan presentar en el entendimiento, creo yo que es mucho mejor. Y Python es un lenguaje que en su curva de aprendizaje lo logra precisamente por esto, porque el principio era que sea fácil de leer, que sea fácil de implementar. Entonces, si las personas que piensan entrar en Python, Python es un lenguaje que está diseñado para eso, para que su curva de aprendizaje sea corta y para que el flujo entre lo que es la semántica y la sintaxis no sea complejo y pueda ir de la mano. No necesariamente tener que ver, no sé, primero pseudocódigo, empezar a ver cómo funciona un diagrama de flujo, cómo debería ser un algoritmo, y después empezar a aprender el lenguaje, la sintaxis. No es que te tienes que grabar todos los objetos y te tienes que saber todo de memoria, pero creo que sí tienes que tener claro para qué está diseñado un objeto y cuál es su funcionalidad, para que tú vayas a la hora de ir desarrollando cualquier sea tu diagrama o tu planteamiento, poder intuir o decir, oh, este es el elemento que me va a solucionar este problema, o este es el objeto que voy a usar para esto, o esta es la funcionalidad que voy a implementar aquí, porque la lógica te lo va a ir diciendo, ¿no? Porque vas a ir viendo en el camino con claridad lo que te propone Python como lenguaje de programación. Muy bien, Hugo, muchas gracias. Nos regalaste muchísimos consejos valiosos, pero me gustaría preguntarte si tienes algún otro consejo, alguna otra recomendación para las personas que están aquí viendo este video y desean ahora empezar con su aprendizaje en Python. Sí, bueno, creo que el consejo más valioso que les puedo dar es, siempre tenemos algo que nos apasiona, siempre, o sea, siempre hay algo, la música, el arte, hay algo que a lo mejor nos apasiona y que no necesariamente tiene que estar en la tecnología, pero podríamos usar esa pasión que tenemos por algo y tratar de relacionarla con
con Python, poder hacer algo en Python, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Ejemplo, a mí en lo personal me gustan mucho las películas, las series, me gusta mucho leer, y yo fusioné digamos, esa pasión por otras cosas con la programación. Entonces eso me ayudó, me inspiró, me dio un empujón extra para poder enfrentar un desafío en programación. Me fui creando mi desafío, puede ser una trivia, puede ser ¿Quién quiere ser millonario? Un juego súper popular para responder preguntas. Si estamos hablando de inteligencia artificial, a lo mejor todos dirán, no, pero todos nos vamos a meter con la inteligencia artificial. Tenemos muchas herramientas ahorita que automatizan las cosas y que incluso nos dan código. Pero fusionar eso con la pasión y ir paso a paso entendiendo el lenguaje. Siempre usemos la IA generativa para que nos explique. Eso es una tremenda herramienta que no teníamos. Antes eran libros gruesos que había que leerse para entender algo. Hoy se lo podemos preguntar a una comunidad, por ejemplo, lo podemos escribir en un grupo, los expertos pueden responder, podemos incluso escribir a la Python Software Foundation, podemos tener buenas respuestas, pero si lo fusionamos con esa pasión, como les digo, eso va a hacer que el ánimo siga y que a lo mejor es un proyecto que digas, no, pero no le voy a sacar lucro a este proyecto, pero por lo menos te apasiona, por lo menos es algo que te gusta, por lo menos es algo que te va a inspirar, que te va a motivar a seguir programando y creo que ahí está el secreto, en empezar en cosas que te apasionen, no necesariamente cosas que el mercado te pida. Porque el mercado te puede pedir cosas, pero si solo haces lo que el mercado te pide por dinero y porque necesitas lucrar al respecto, te vas a frustrar muy rápido. La programación es complejo, es un mercado que, bueno, existen muchos, eso está acá para otra conversación, pero existen muchos factores que hacen que sea un ámbito complicado y que si no le ponemos pasión, si no le ponemos otros ingredientes, va a ser difícil de sobrellevar. ¿Sí? Porque conseguir ese equilibrio suele ser complejo, ¿no? Pues no podemos conseguir siempre lo que nos apasiona o proyectos que sean, que sean inspiradores, que te motiven, que te den ganas de hacer. Entonces creo que si estás comenzando, empieza con ese pie, empieza con el pie de la pasión, empieza con el pie del interés, de la motivación en un proyecto que sea funcional para ti, que puedas compartir con tu grupo, que sepas que tienen los mismos intereses contigo, y creo que eso va a hacer que el proyecto cada vez se te ocurran más ideas y pueda ir escalando y pueda ir creciendo. He conocido personas que con proyectos chiquitos, que eran simplemente cosas para distraerse o para aprender, terminaron siendo librerías, terminaron siendo parte de las arquitecturas importantes de Python a nivel mundial. Entonces, creo que por ahí pueden salir muchas cosas buenas. Excelentes consejos, Hugo. Muchísimas gracias por tu participación una vez más y espero tenerte muy pronto aquí otra vez como invitado en nuestro canal. Y muchas gracias a ti que te quedaste aquí en este video con nosotros hasta el final. Te recuerdo que si aún no estás suscrito en nuestro canal, que te suscribas porque pronto regresaremos con más contenido.